Cuando hablamos de la bendición de Dios para el hombre, hablamos de que el hombre puede ser bendecido de parte de Dios o por Dios a través de la fe. Es decir, Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados a pagar en nuestro lugar. Dice la Escritura que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo por amor. Así es que la extraordinaria obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario está en armonía, en sincronía con la bendición que Dios quiere que todo hombre tenga en esta vida y en la eternidad. Pero nadie puede apropiarse de esta bendición si no es a través de la fe, a través de creer, a través de recibir a Jesús, a través de recibir, de querer, de desear, de anhelar lo que Dios tiene. Alguien que no desea, alguien que no anhela, alguien que rechaza, no será posible que pueda recibir esta bendición, porque aunque la bendición nos fue dada a todos los hombres, solo a través de la fe podemos poseerla, podemos apropiarla, podemos ser introducidos en esta bendición. Y hemos hablado de que en el antiguo pacto usted podría escuchar acerca de bendiciones, pero en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, dice la Escritura que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Es algo glorioso y maravilloso que está definida o completada o en el marco de Cristo Jesús y lo que Jesús hizo por sus propios méritos, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y la bendición es el favor y el poder de Dios para impactar de una manera gloriosa y maravillosa, transformar de una manera poderosa al creyente. La bendición no son cosas materiales, no son cosas tangibles. La bendición tiene como resultados quizá todas estas cosas. Cosas materiales, cosas intangibles, pero el resultado de la bendición de Dios es el favor y el poder de Dios en la vida del hombre, causando toda una serie de beneficios, de éxito, de prosperidad, de salud, de bienestar, etcétera, 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 para que el hombre, para que el creyente sea enseñado, sea formado para que cumpla su propósito en esta vida, sea un canal de bendición para muchos. Así es que la bendición es el favor, el poder de Dios hablado al creyente y nos apropiamos de esta bendición a través de la fe en Cristo Jesús y lo que Jesús ya hizo por nosotros en el Calvario. Ahora, la bendición, el poder, el favor de Dios, tenemos que entender lo que significa de acuerdo a la perspectiva bíblica. Entonces, vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 5, versículo 17, algo muy importante, porque después nos vamos a ir al Antiguo Testamento para ver cómo en uno de los pactos Dios habla bendición hacia su pueblo. ¿Y por qué vamos a escudriñar esto? Porque la Escritura nos enseña que en Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto. Tú y yo, el creyente, ahora podemos ser beneficiados, estar afirmados en el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto, que era el pacto anterior, el pacto de Moisés, ha llegado a su término. Y ahorita vamos a ver por qué. Empezamos a ver la razón de por qué llegó a su término aquí en Mateo 5. Y un nuevo pacto ha iniciado o ha comenzado a través de que Jesús murió en la cruz y resucitó
para nuestra justificación. Pero la Escritura nos enseña que en el nuevo pacto, el nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas que cualquier otro pacto que haya sido explícitamente declarado en la palabra. No hay otro pacto mejor que el nuevo pacto y está fundado sobre las mejores promesas de Dios para el hombre. Así es que Mateo capítulo 5 versículo 17 dice así: no penséis, palabras del Señor Jesús, no penséis que he venido para destruir la ley. Jesús nació mientras la ley de Moisés estaba vigente. Empezó su ministerio mientras la ley de Moisés estaba vigente. Y Jesús dice, no he venido para destruir la ley o los profetas. Es decir, cuando habla de la ley, habla de la época de Moisés hacia acá, y cuando habla de los profetas, no solo pudiera referirse a los profetas después de Moisés, pero particularmente a los profetas desde antes de Moisés. Así es que dice así, dice, no soy venido para destruir, sino para cumplir. No he venido para destruir, sino para cumplir. Así es que Cristo vino y cumplió a la perfección los requisitos de la ley. Cristo, que no conoció pecado, ni hizo pecado, ni se halló en el pecado, vino a cumplir perfecta y extraordinariamente los requisitos de la ley. Cuando Dios entregó la ley, y este es otro tema que podríamos platicar durante una semana o dos, de cómo el pueblo de Israel que salió de Egipto desechó la gracia y la bendición que Dios quería para ellos, porque no conocían a Dios y no podían creer, no creyeron, sino que lo resistieron continuamente. Entonces ellos expresaron su voluntad a través de Moisés a Dios diciendo, tú danos ordenanzas, tú dinos qué hacer y nosotros podemos cumplir lo que tú nos digas. Pero Dios, en su sabiduría, para hacerles entender que ellos no podían justificarse a sí mismos delante de Dios y que no podrían prevalecer y que su descendencia no podía aspirar a conformarse y a tratar de justificarse a sí mismos por las obras, por su propia justicia. Mire, le voy a leer un versículo rápidamente aquí, nada más para hacer un paréntesis, pero dice la Escritura, dice, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración de Dios a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, la benignidad y toda la bondad que Dios tenía para con ellos, y procurando establecer su propia justicia. No solo habla del pueblo de Israel durante toda la época desde que Israel existió hasta el día de Jesús, inclusive hasta el día de Pablo, que es el que escribe estas palabras en el capítulo 10 de Romanos, inclusive hasta hoy en día. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dice el versículo 4 de Romanos 10, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora, Cristo no vino a destruir. Cristo no vino a decir, ok, la ley, háganla a un lado, ya no estamos bajo la ley. No, sino que la ley fue dada al hombre y la ley tenía un requisito, cumplirse a la perfección. Ningún hombre
pudo cumplir la ley, sino que la ley les fue dada para Dios darles a entender que eran pecadores y que nada de lo que ellos tenían podía tener valor delante de Dios para ser justificados. La justicia de Dios tenía sus requisitos. No estoy hablando de la justicia de la ley. La justicia de Dios tenía sus requisitos y el hombre había sido destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Así es que el hombre no podía presentarse delante de Dios para ser aceptado nuevamente por sus propias obras o sus propias justicias. Tenía que haber un intermediario, un mediador, un salvador, algo que pudiera restaurar que pudiera satisfacer primero que nada la justicia de Dios. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero tenía que ser necesario que alguien satisfaciera la justicia de Dios para que entonces el hombre pudiera ser redimido. Y esto es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a satisfacer la justicia de Dios en la cruz del Calvario, siendo el Cordero inmolado, siendo el sustituto, la ofrenda perfecta. Por eso Él murió en nuestro lugar. Y la misma ofrenda después de que la justicia de Dios vino. ¿Se acuerda cuando se hizo tinieblas? No solo el Señor Jesús sufrió la vía dolorosa, pero en la misma cruz del Calvario, antes de entregar su vida, se hizo tinieblas. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cumpliendo, estaba haciendo el sacrificio para que la justicia de Dios se satisfaciera. Es decir, Él estaba pagando. La justicia necesitaba que alguien pagara y Jesús estaba pagando por ti y por mí. Y cuando lo hubo completado de una manera perfecta, entonces dijo, consumado es, entregó el Espíritu y fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo resucitó para poder justificarnos ahora a ti y a mí, a todos los que creen. Bien, ahora, Cristo no vino entonces a destruir ni a hacer a un lado la ley, sino que la cumplió. Y porque la cumplió, la completó, entonces la ley vino a su término y un nuevo convenio, un nuevo pacto, una nueva oportunidad para el hombre se presenta por causa de Jesús y lo que Jesús hizo a través de creer en Él. Y este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Acompáñenme rápido a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice así. Dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Dice así: porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, dice, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida, ¿en quién? En nosotros. Para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, para todos los creyentes, la justicia que viene a través de la ley nos es dada. Dice, para que la justicia que es a través de la ley sea cumplida en nosotros. La pregunta es, ¿nosotros tenemos que guardar la ley y hacer las obras de la ley? No. Entonces, ¿por qué la palabra dice que para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros? Porque Cristo fue el que la cumplió. Y ahora tú y yo fuimos justificados por Cristo. Y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el que cumplió la ley mora aquí.
Así es que no es que nosotros tengamos que cumplir la ley, no es que nosotros hayamos cumplido la ley o estemos cumpliendo la ley, pero que Cristo la cumplió y Él mora aquí. Amén. Así es que por eso la justicia de la ley se cumple en nosotros cuando nosotros creemos. Ok, rápidamente también ayúdeme a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, los primeros versículos, dice, temamos pues, no sea que habiendo sido dejada la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el versículo 2 de Hebreos 4, porque también a nosotros nos ha sido predicado el evangelio como a ellos. ¿A quién? A los judíos, al pueblo de Israel. Mas la palabra predicada a ellos no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue mezclada con fe en los que la oyeron. Así es que la bendición que Dios habló para el hombre tiene que apropiarse, nos podemos beneficiar de ella. Ella es nuestra cuando creemos a través de la fe, a través de creer la palabra que nos revela la bendición, a través de creer la palabra que nos revela a Jesús, que nos revela lo que Él es y cómo por causa de lo que Él hizo, la bendición de Dios nos pertenece. ¿Por mis méritos? No. Por lo que Jesús hizo, por la perfección de la obra redentora de Jesús en el Calvario y en su misma vida. Amén. Ahora, recuerde que hemos dicho que la bendición no es algo físico. Manifiesta muchas promesas. Pero la bendición fue la bendición hablada de Dios a favor del que cree. Y Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, solo le recuerdo, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que es importante que así como la bendición fue hablada por Dios a favor del que cree, así como Dios creó todas las cosas a través de la declaración, de hablar la palabra, la bendición se activa a través de la fe, pero la fe se activa a través de nuestra declaración. Pero la declaración tiene que tener un equilibrio y un balance. La declaración de las promesas de Dios, la declaración de la bendición de Dios, la declaración de la palabra de Dios, del favor de Dios, de la gracia, de la justicia, del perdón, del amor, del gozo, de la plenitud, del espíritu, de la abundancia de gracia, del regalo de su justicia. Tienen que creerse. Se tiene que creer en el corazón para que cuando sea declarada, entonces la palabra se convierte en una palabra viva y eficaz a tu favor y a favor de aquellos sobre los que hablas la palabra. Sobre aquellos, ahorita vamos a ver sobre qué otras cosas también, pero no es suficiente con declarar, se requiere creer, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación es parte de la bendición que Dios nos dio. Y si hablamos del significado de salvación, es un significado tan amplio que prácticamente la salvación tiene que ver con la bendición que Dios nos dio en Cristo Jesús, a través de la fe para que sea por gracia. Así es que la salvación se manifiesta cuando se confiesa la palabra. Pero esto no causa efecto si no se cree. Así es que lo primero hay que entender es que con el corazón se cree para justicia. Y cuando hablamos de que con el corazón se cree para justicia, no solo estamos hablando de creer la palabra y creer lo que Dios dice de nosotros y lo que Él ya hizo por nosotros, sino creer que tú y yo estamos en esa posición de justificación por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros ahora está en nuestra cuenta. Hemos dicho ya
que cuando nosotros vivíamos sin Cristo como todo hombre, ¿qué hay en la cuenta del hombre que no conoce a Dios? Pecado, maldición. Eso es lo que hay en la cuenta del hombre. Y si el hombre es juzgado, va a ser considerada lo que tiene en su cuenta. Y lo que tiene en su cuenta va a ser pecado, injusticias y maldad. Y entonces no hay manera. Va a tener deuda en su cuenta. Y cualquiera que sea juzgado y que tenga deuda en su cuenta, va a ser hallado culpable y va a tener que pagar esa deuda. Y todo aquel que al final de su vida no pueda restaurar y limpiar su cuenta, va a tener que ser llevado a vivir una eternidad sin Cristo, en el infierno, en el lago de fuego, dice la Escritura. Y nadie puede limpiar su cuenta de deuda, porque nadie es capaz de hacerlo, sino solo Cristo es capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo hace Jesús? Cuando tú y yo creemos lo que Él hizo y que Él pagó por nuestras deudas en nuestra cuenta. Y cuando nosotros a través de la fe recibimos esta bendición de lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra cuenta queda saldada, queda en ceros respecto a la deuda. Pero no solo eso, sino lo que Cristo conquistó por su perfección y su gloria, porque Él nunca tuvo una cuenta negativa. Pero como Él fue exaltado por causa de su temor reverente y de haber sido obediente hasta la muerte y sufrió la cruz y fue el cordero inmolado, y dice la Escritura que vio el gozo puesto delante de Él, por eso menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Dice la Escritura que por su sacrificio Él, y por su gloria y por su magnificencia y su perfección, después de la cruz Él fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y está sentado a la diestra de Dios, y murió y resucitó para reinar. Pero a todos los que creen, Él mismo nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Así es que ahora el creyente en su cuenta no solo tiene saldada la cuenta, ya no tiene deuda, pero además en su cuenta tiene todos los beneficios que Cristo Jesús conquistó y adquirió y le fueron dadas a Él. Así es que en nuestra cuenta ahora está la herencia de Dios. Por eso dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque tenemos en nuestra cuenta todos los beneficios, toda la bendición que Cristo Jesús recibió por sus propios méritos. Ok, ahora, para entender un poquito esto y cómo podemos entender la bendición que tenemos ahora en Cristo, vámonos rápidamente a Deuteronomio. Vamos a buscar uno de los capítulos en Deuteronomio más controversiales. Y Deuteronomio capítulo 28. Busque Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es fácilmente encontrable o se puede encontrar fácilmente en la Biblia. Y fíjese cómo la Biblia nos habla en Deuteronomio. Basado en que la palabra nos enseña que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Efesios 1:3, fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, Efesios 1:3, no fuimos bendecidos en nuestra carne, no fuimos bendecidos en nuestra alma, como que si pudiéramos echar a perder las cosas. No, fuimos bendecidos en el ámbito espiritual, en nuestro espíritu, de tal manera que como nuestro espíritu es una nueva especie, Romanos 4:24 dice que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Todo aquel que cree en Jesús genuinamente y que recibe el perdón de sus pecados y su obra terminada, completa y perfecta,
Dios le da el poder de ser hecho nuevo, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura, es una nueva especie. Está definido en el griego, una nueva especie. Dice, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando la palabra habla de todas estas cosas, en el versículo siguiente dice, todas estas cosas son pertenecientes a Dios. Es decir, las cosas viejas que había en nuestro espíritu fueron llevadas a la cruz por el poder de Dios. Y nos fue dado un nuevo espíritu. Y el Espíritu de Cristo vino y vino a morar juntamente con nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que cuando hablamos del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu que mora en nosotros, que se hizo uno, perfecto, con nuestro Espíritu nuevo. Y aquí mora. Así es que una tercera parte de nosotros habita en el ámbito espiritual. ¿Con qué propósito? Primero, sellarnos, apartarnos. Porque tú y yo, el creyente nacido de nuevo, ya está apartado para una eternidad con Cristo. Así como nuestro espíritu es uno con Cristo, seguirá por toda la eternidad. Solo que nuestra alma y nuestro cuerpo tendrán que ser perfeccionados. Nuestro cuerpo tendrá que ser transformado. Pero nos fue dado también para que lo que hay en nuestro espíritu pueda manifestarse en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestro propósito. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y está hablando de la palabra, cuando la creemos y la entendemos correctamente, dice, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, la gloria de Cristo mora aquí en nuestro espíritu. Y en la medida en la que nuestras mentes son renovadas con la palabra, nuestras vidas van a ser transformadas. Es decir, todo lo que se ve, todo con lo que nos relacionamos en este mundo va a ser transformado a la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Toda la virtud y la bendición que ya nos fue dada puede manifestarse de una manera extraordinaria todos los días de la vida del creyente. Cuando el creyente cree, entiende la palabra, permite que su mente sea renovada. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay toda clase de sistemas de pensamientos contrarios a la palabra. Y si hablamos de que la bendición fue la palabra de Dios hablada, y que si nosotros hablamos la palabra y la creemos, causaremos que la bendición se active y se manifieste, pues ¿cómo podremos hacerlo si pensamos de una manera contraria a la bendición de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, al amor, al gozo, al perdón, a la justicia de Dios? Entonces, todos estos sistemas de pensamientos no pueden cohabitar porque van a ser un estorbo para nosotros. Entonces tienen que ser removidos por la palabra, y es lo que la Biblia le llama renovar nuestro entendimiento, el espíritu de nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente con la palabra, para que solo el sistema de pensamientos de Cristo habite en nosotros. Y en cada una de las áreas hay que conquistar esto, hay que lograr esto de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Y es un proceso, no es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero es algo que se requiere un esfuerzo, porque el hombre está tan acostumbrado a vivir con lo que tiene. Y recuerda que lo que tú y yo tenemos lo aprendimos por muchos años, y a veces no queremos deslindarnos o desligarnos de lo que ya tenemos porque nos da flojera, negligencia, ignorancia, no deseo. Pero hemos dicho ya que el creyente no fue llamado a no desear la benignidad de Dios, sino el creyente fue llamado a ser incitado, motivado por el Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente, para desear y anhelar la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Ok. Deuteronomio 28. Y con esto vamos a terminar. Dice el primer versículo. El primer versículo es clave. Después el resto de los versículos hasta el versículo 14
es muy importante que entiendas que en Deuteronomio 28 habla de bendiciones y a partir del versículo 15 habla de maldiciones. Después tú en tu casa puedes leer acerca del versículo 15. Todo lo que diga la escritura en el versículo del 15 en adelante, de todo eso Cristo nos redimió. Porque Cristo nos redimió del poder de la maldición. Lo dice Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así es que lo que venga en el capítulo 15 en adelante, si tú lo quieres leer y saber de qué se trata, es importante que entiendas que Cristo nos redimió de todo ello y que si algún creyente está sufriendo algo de lo que viene del 15 en adelante, fácilmente a través de la fe empieza a creer y a declarar y a resistir cualquier experiencia de maldición, porque legalmente para el creyente nacido de nuevo no debe experimentar ni sufrir ni padecer ningún resultado de maldición, porque ya no estamos bajo maldición, porque Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Así es que esto es muy importante. Si tú lees el capítulo 15, el versículo 15 en adelante, ahí vas a encontrar pobreza, vas a encontrar enfermedad, vas a encontrar esterilidad, vas a encontrar rechazo, toda clase de maldiciones de las cuales Cristo ya nos redimió en su obra terminada, completa y perfecta. Ok, el versículo 1 es clave de Mateo 28, de Deuteronomio 28. Dice, y será que si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá. Y ahí empieza a declarar la bendición. Una vez más. Y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, y empieza a declarar la bendición. Entonces, si no entendemos correctamente, cualquier creyente va a pensar, bueno, ya estoy entendiendo. Para que yo pueda apropiarme de la bendición de Dios, entonces tengo que cumplir sus mandamientos. Porque aquí dice que si oyes diligentemente, mira como dice la escritura, esta es la Biblia, la Biblia que tengo dice que si oyes diligentemente, es la Biblia Valera 1602 purificada. Pero mira como dice la escritura en la versión 1960 de Reina Valera. Déjame la pongo aquí para que tú la tengas, para que tú la escuches, porque seguramente es la que la mayoría de las personas tienen. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Bueno, lo describe de la misma manera. Dice que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, y ahí empieza a hablar las bendiciones. Ok, entonces cualquier creyente sin entendimiento podría decir, bueno, pues entonces ya sé por qué no he podido experimentar la bendición que Dios ya me ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Porque aquí dice que tengo que oír atentamente la voz del Señor mi Dios y guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ahí está. Por eso es tan difícil. Pero gloria al Señor por Cristo Jesús. Y gloria al Señor porque lo que ya leímos en Mateo 5, que Jesús vino a cumplir la ley y a llevarla a su fin. Y gloria al Señor porque no se trata de nosotros que fuimos bendecidos y de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de Jesús. En la mira del Padre, la bendición fue Jesús. En la mira del Padre, el causar la bendición fue Jesús. Y lo que Jesús hizo, no nosotros, ni lo que nosotros podamos hacer. Es decir, Dios nos ama porque es amor, pero el amor que viene por su bendición no es porque tú y yo seamos dignos de ser amados, sino porque Cristo es el Hijo amado.
Entonces, no sé si sea fácil de poderlo hacer, pero ahí tú me vas a ayudar para que tú lo puedas hacer por ti mismo. Pero si queremos entender nuestra posición de justicia en el Evangelio, para poder entender una sola parte, un destello de la gloriosa bendición que Dios ya nos habló y nos otorgó por gracia en Cristo, tendríamos que leer Deuteronomio 28, capítulo 1 así. Recuerda, es por causa de los méritos de Jesús. Deuteronomio 28 está hablando al pueblo de Israel para que si el pueblo de Israel hacía de acuerdo a lo que Dios decía, iba a causar bendición sobre ellos. Bueno, aquí no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Así es que tendríamos que leer así. Acontecerá que si Jesús oyere atentamente la voz del Señor su Dios. Una vez más, acontecerá que si Jesús oyere atentamente la voz del Señor su Dios para guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, es decir, Jesús que pueda poner y guardar por obra todos los mandamientos que Dios le prescribe a él, dice entonces, la coma viene a decir, entonces también el Señor me bendecirá o causará su bendición sobre mí por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hice. No sé si me explico. Una vez más, dice, y será que si Jesús escuchara perfecta y diligentemente la voz del Señor, para poner por obra Jesús, no nosotros, Jesús, todos los mandamientos del Señor, entonces el Señor lo bendeciría en gran manera. Y Jesús lo hizo. Así es que Jesús puede cumplir cualquier requisito de Dios. Pero en el Deuteronomio 28 Jesús cumplió. Por lo tanto, todo lo que está descrito ahí, Jesús lo obtuvo y lo conquistó. Pero lo bendito y lo maravilloso y lo glorioso es que Jesús no lo consiguió para sí mismo, sino lo consiguió para que tú y yo participáramos. Mira, no te muevas de Deuteronomio 28. Te voy a leer una escritura. Ahorita te digo cuál es. Primero te la voy a leer y después te digo cuál es. Pero esto es algo tan maravilloso. Dice la escritura, gracia y paz del Señor sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas participemos de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Así es que tú y yo estamos incluidos en el nuevo pacto en Cristo como benefactores a través de la fe. Así es que Deuteronomio 28 lo vamos a describir una vez más, pero tú me vas a ayudar para que tú medites después en ello. Pero imagínate que aquí el que debe cumplir es Jesús y el que va a recibir las bendiciones eres tú. Porque Cristo las recibió, pero para que tú las disfrutes, como dice la Escritura, en 1 Corintios 2:12, como lo dice la Escritura en Filemón 1:6, como lo dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1, puedes leer todos los versículos, y como describe la Escritura en Romanos 4 acerca de la bendición de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura está llena de esta bendición. Como dice Efesios capítulo 1. Entonces dice, acontecerá. Tú vas a leer así en tu casa y yo te voy a pedir que
durante toda esta semana tú estés meditando y todo lo que necesites. Pero dice, acontecerá que si Jesús oyere atentamente la voz del Señor, su Dios, para poner y guardar por obra todos los mandamientos de Dios, Jesús, en que Él prescribió. Entonces dice, también el Señor me bendecirá a mí por causa de Jesús, de lo que Él hizo. Entonces, esa bendición para mí, porque es para Jesús, y para mí, porque es lo que Jesús puso en mi cuenta, porque es lo que ahora mora en mí por causa de que el Espíritu de Cristo mora en mí y la plenitud de Dios mora en mí, el favor de Dios y la bendición de Dios han sido habladas para mí, sobre mí, y para ti, para todo el que cree. Entonces tú vas a leer así, entonces el Señor, por causa de que Jesús cumplió perfectamente, porque Él escuchó la voz de Dios y porque puso perfectamente, guardó y puso en obra todos los mandamientos del Señor, entonces Dios, por causa de Jesús, a favor de mí, me exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, el Señor me dice, vendrán sobre mí estas bendiciones. Y aunque en Cristo la conforma como la bendición de Dios, aquí vamos a describir la particularidad de esa bendición, porque estas son solo algunas. Pero tú puedes encontrar toda la clase de bendición que está descrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis y son tuyas. Por lo que Jesús hizo. Recuerda, no es por nosotros, es porque todo es de Cristo y todo lo conquistó Cristo por su perfección. Y eso ahora nos pertenece porque Él nos lo regaló por gracia. Y lo podemos recibir a través de la fe. Ok, entonces dice, estas son las bendiciones que te alcanzarán. Porque Jesús escuchó la voz del Señor. Aquí yo te pondría a decir en el versículo 2, si oyes la voz del Señor tu Dios, claro, porque nosotros, recuerda, no podemos apropiarnos de nada, sino a través de la fe, de oír la palabra, pero no la vamos a oír como condición, la vamos a oír para que la fe se active, declaremos y nos apropiemos de todo esto. Y Dios esto lo habló, bendito serás en la ciudad. Cuando tú y yo entendemos esto, tú tienes que entender que en lo que hagas en tu ciudad vas a ser bendito. Si tienes un negocio, tienes que entender que Dios te ha llamado bendito. Eres en la ciudad. Si tienes un trabajo, bendito eres en la ciudad. En lo que hagas, bendito en el campo. Recuerda que la escritura está declarada hoy en día porque en aquel entonces no existía la revolución tecnológica o industrial, es decir, no había empresas todavía, pero esto tenemos que acoplarlo a nuestros días. Entonces imagínate, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el que es Señor de todo, te dice, tú eres bendito. ¿Te acuerdas que Dios bendijo a Abraham y cómo Abraham fue próspero y exitoso en todas las áreas de su vida? Y no fue perfecto, pero él caminó en la bendición. Dios habló bendición al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tuvo, entre otras cosas, tuvo la virtud de enseñar los padres a los hijos. Y por eso podemos ver tanta éxito humano. Pero éxito humano en la vida de los judíos. Porque ellos se han encargado de extender la bendición de los padres a los hijos. Ellos no se les ha olvidado la importancia de la bendición, de cómo el Padre bendice a sus hijos. No sé si recuerdas que Abraham bendijo a Isaac, que Isaac bendijo a Jacob, que Jacob bendijo a sus hijos. La bendición era tan importante y los judíos lo siguen haciendo. Así es que es tan importante que tú lo hagas sobre ti y lo hagas sobre tus hijos y lo hagas sobre lo tuyo. Entonces dice, bendito en la ciudad y en el campo. Si tienes un rancho, si quieres sembrar, bendito eres en el campo. Cuando tú lo empiezas a creer y te empieces a declarar así, bendito eres en la ciudad y bendito en el campo, y entonces manifestará Dios su poder y su bendición. Dios ya mora en ti, el poder de Dios mora en ti, la bendición está ahí, es el favor, es el poder de Dios listo para operar en tu vida. Así que cuando tú dices, soy bendito en la ciudad,
entonces la gloria y las maravillas de Dios estarán manifestándose a través de tu vida. Dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia. Si tienes ganado. Pero mire, cómo a veces las malas costumbres, los malos consejos, también la desesperación y la frustración. Las mujeres ya cuando se casan ya no quieren tener hijos. O quieren tener uno. Bueno, tampoco estoy hablando de que tenga 6, 7, 8, 10. A lo mejor eso no es posible. Pero tampoco, independientemente que la mujer se case y tenga 1, 2 o 3 o más, tiene que amar y entender que Dios la bendijo y bendijo al esposo diciéndoles, bendito será tu fruto, el fruto de tu vientre. La mamá, el papá nunca deben maldecir a sus hijos porque bendito es el fruto de su vientre. Así es que si tú tienes 1, 2, 3, 4, los que sean, los hijos que sean, tú tienes que entender que Dios dijo que era bendito el fruto de tu vientre. Así es que tú no tienes ningún derecho de limitar a Dios y de limitar a tus hijos maldiciéndolos. Pero cuando no los enseñas y cuando no hablas bendición sobre ellos, entonces por ignorancia también estás limitando a Dios en la vida de tus hijos. Así es que hoy más que nunca tenemos que perseverar en bendecir el fruto del vientre que Dios nos ha regalado. Y todas aquellas mamás, mujeres que todavía deseen o quieran tener hijos, nunca piensen mal de ellos, nunca aborrezcan, aunque estén padeciendo cualquier situación. Busquen al Señor, oren en el Espíritu para que el Señor les libre de toda situación o de padecimiento, para que realmente esa bendición sea tan gloriosa y tan grande en la vida y en las familias. Ok, dice, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita tu canasta y bendita, en mi Biblia dice tus sobras, aquí dice bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Tu canasta y tu arteza de amasar. Déjame decirte cómo Dios bendice las cosas y espero explicarme rápidamente aquí. Si tú tienes algo, Dios lo bendice. Es más, Dios lo bendijo, pero necesitas tener algo. Porque si no tienes nada, no puedes manifestar, limitarás a Dios para que la bendición se manifieste en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Si tú multiplicas 0 por 100, ¿cuánto da? 0. Así es que si Dios dice que Él te multiplicará 100 veces más, pero tú tienes 0, pues lo que va a multiplicar es 0. Por más que Dios quiera manifestar su bendición en tu vida, si tú tienes 0, aunque la duplique o la vuelva 100 veces más o 1000 veces más, tú vas a seguir teniendo 0. Cuando el profeta Eliseo habló a aquella mujer en necesidad y le dijo, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dijo, no tengo nada, pero tengo una vasija de aceite. Era al menos lo mínimo. Y por causa de esa vasija de aceite, Dios manifestó su poder a través del profeta Eliseo. Y entonces aquella mujer pudo sacar suficiente ganancia para pagar a sus acreedores y aún para vivir. Entonces es muy importante que si tú quieres que la bendición de Dios se manifieste en tu vida, tú la tienes que creer, la tienes que declarar. Pero entonces no puedes esperar que la bendición de Dios se manifieste económicamente, vamos a hablar, si tú no pones ni siquiera un peso en el reino de Dios. Si tú no pones un peso, Dios está listo para que cuando tú lo pongas lo multiplique por 100, por 1000, por lo que sea. Pero si tú pones 0, la multiplicación va a ser 0. Así es que al menos tienes que poner 1 para que la bendición empiece a ejercer. Es bien importante esto. Súper importante. Es tan importante que entiendas que Dios nos ha llamado en la bendición en nuestra alacena, en nuestra canasta, con nuestros bienes, de tal manera que tú seas un buen mayordomo, que no mal utilices, que no desperdicies. Yo recuerdo una persona ya ahorita es mayor, pero que se ofendía
si tú te servían un plato de la comida y tú dejabas la mitad del plato y lo tenían que tirar a la basura. Claro, no vamos a ser dominados por la comida ni dominados por ninguna cosa. Todas las cosas no son lícitas, no todas convienen. Pero de ahí a que mucha gente no aprecia la bendición de Dios y desperdicia, tira a la basura, eso es algo muy diferente. Así es que cuando tú siembras, tú no puedes cosechar si no siembras algo. Así es que la bendición no puede manifestarse dice aquí, en tu canasta y en tu arteza de amasar, si tú no tienes qué para que Dios multiplique eso. Dice la Escritura, bendito serás en tu entrar y en tu salir. ¿Cuántos salen y van orando y pidiéndole al Señor que los acompañe, que si les da permiso o les da la oportunidad de que les vaya bien? Pero, ¿qué es lo que no se está entendiendo si Dios ya dijo, bendito eres en tu entrar y en tu salir? La bendición ya está ahí, no tienes que buscarla y tratar de jalarla por tu manifiesta y gloriosa oración, pero tienes que creer y declarar, soy bendito al entrar y bendito al salir por lo que Jesús hizo por mí y porque Dios se place en que yo pueda disfrutar esta bendición a nombre de Jesús. Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Dios no nos ha llamado a pensar mal de las personas y aborrecer a las personas, sus actitudes, sus acciones y todo mal sí. Pero aun cuando las personas y los enemigos quieran venir a atacarte, cuando tú recuerdas que la bendición sobre ti, hablada, definida, establecida, porque si Dios lo dijo, es tan fiel y tan perfecto que así es, entonces tú vas a recordar que Dios te dijo, Él derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Por eso el Salmo 91 dice, ciertamente con tus ojos verás y mirarás la recompensa de los impíos, porque será manifiesto delante de ti lo que Dios ha hablado a favor de ti. Amén. Dice, te confirmará, dice, el Señor enviará la bendición sobre tus graneros, sobre tus ahorros, sobre tus bienes, sobre aquello donde pusieres tu mano. Esto es algo extraordinario porque cuando vayas a comprar algo, tu mano va a agarrar dinero. Y cuando tú recuerdas que donde pones tu mano hay bendición, cuando tú tomas a tus hijos, cuando tú tomas a tu esposa, cuando tú tomas los alimentos, cuando tú empleas tus manos o lo que tú eres para tu trabajo, para tu negocio, tus manos han sido benditas por el Señor. Dice, donde pongas tu mano, el Señor envía la bendición a tus graneros y donde tú pongas tu mano, el Señor te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Es decir, si vives aquí o vives en otro lado, o Dios te dice vete a otro lado, donde tú vayas, donde el Señor te llame a ir en esa tierra, el Señor ha bendecido la tierra. El Señor te confirmará como pueblo santo suyo. No tienes que pelear, no tienes que defender lo que tú eres, tienes que defender la fe. Pero el Señor te honrará, te confirmará como pueblo santo suyo, dice, como lo ha jurado, porque Jesús, en el 9, fíjate, porque lo ha jurado cuando Jesús guardó los mandamientos del Señor y anduvo en los caminos de Dios. ¿Qué hacemos tú y yo? Andar en Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jesús y la fe en Cristo Jesús y el nombre de Dios te ha bendecido y es invocado en ti y sobre ti y a través de ti. Y muchos vendrán al conocimiento de la verdad. El versículo 11. Y el Señor te hará sobreabundar en bienes,
en el fruto de tu vientre. Si tú has experimentado cualquier cosa que hayas experimentado y tú no deseas eso, tú vas a limitar a Dios. Pero, ¿por qué Dios quiere que abundemos en bienes? No para que nos gocemos y nos deleitemos y derrochemos y malgastemos y vivamos una vida de ocio. No, para que seamos grande bendición para muchos. Para testimonio de las naciones, dice la Escritura. Dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor le dijo a tus padres que te había de dar, el Señor abre su buen tesoro, el cielo. Aunque aquí habla en el futuro, esto ya se cumplió por causa de Cristo. Así es que el buen tesoro del cielo fue abierto y fue derramada la bendición. Y ahora habita y mora en ti, está sobre ti, lista para manifestarse. Él envía su lluvia a tu tierra a tiempo y fuera de tiempo para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué hemos de pedir prestado? ¿Y por qué hemos de endeudarnos? Si Dios nos ha llamado a esta bendición tan grande, entonces es importante que no malinterpretemos. Dios no nos ha llamado a que nos sintamos mal y nos avergoncemos porque no hayamos cumplido esto. No se trata de cumplir. O porque no hayamos vivido esto. No se trata de juzgarnos. Se trata de creer en Cristo, de creer en esta bendición para que empiece a fluir. Nadie debe sentirse condenado, pero Dios nos ama, nos seguirá amando de la misma manera. Dice el versículo 14, si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Cristo fue perfecto, fiel al Señor. Y esto es importante, que si nosotros nos apartamos de la palabra, entonces ¿qué va a pasar? ¿Dios nos sigue amando igual? Sí. ¿La bendición se va? No. Dios no puede revertir la bendición que ya nos dio. ¿Pero qué pasará? Nuestra fe ya no va a operar porque entonces la incredulidad va a entrar. Y entonces la fe no va a activar la bendición porque la incredulidad va a ser una fuerza que se va a oponer a la fe que Cristo Jesús nos ha dado. Así es que yo espero que tú medites una y otra vez más. Quizá sería importante seguir hablando de esto, pero wow, habla, vete en el espejo y bendícete. No digas que Dios te bendiga, Dios ya te bendijo en Cristo. Ahora tampoco presumas. Le andes diciendo a otros, pero tú di, soy bendecido. Cuando tú lo declares, créelo así, por lo que Cristo hizo por ti. Y es el deseo y el corazón de Dios que tú participes de esta gran bendición. Así es que medita una y otra vez en Deuteronomio 28 y en todas las bendiciones que encuentres en la Escritura, sabiendo esto, que Cristo fue el que cumplió, que Cristo fue el perfecto y a Él se le otorgó toda plenitud y bendición y que tú y yo lo recibimos por gracia, porque es un regalo inmerecido, porque a Dios así le plació para honrar su nombre en nuestras vidas. Y ahora nuestra cuenta está llena de toda la bendición que Cristo conquistó por Él mismo y por sus perfectos méritos y por su obra terminada y completa y perfecta, para que tú y yo podamos participar juntamente de su naturaleza divina en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, gracias por la bendición con la cual nos has bendecido grandemente en lugares celestiales para que sea manifestada a través de la fe y de la declaración en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestras casas, y que el propósito tuyo para nosotros se manifieste con victoria y con poder, siendo un canal de bendición para muchos. Gracias, porque en tu bendición nosotros podemos encontrar y creer que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Ya hemos sido sanados, estamos sanos, llamados a creer en la salud y llamados a creer en estar sanos en el nombre de Jesús. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, sabiendo que la bendición está presente y sobre nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo,
Ayúdanos, guíanos, enséñanos. Gracias por estar con nosotros. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre y al Hijo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dígame. Acerca de los judíos que no han recibido a Cristo, Sí. porque todavía están esperando, ¿qué onda con la bendición para ellos? Ellos recibieron la bendición de Abraham, por eso hay muchos que son tan bendecidos. Y que los padres bendigan a sus hijos hace una gran diferencia. Ahora, por eso vemos, digo, yo no conozco ciertamente qué pasa con todos los judíos, pero por eso vemos cosas extraordinarias en ellos. Ellos convierten los desiertos en vergeles, ellos son los primeros Nobel de premios de Nobel, y la ciencia y la tecnología, y un país tan pequeño es el centro de toda el mundo, y cómo los poderosos, en este caso Estados Unidos, lo protege y otros tantos lo quieren destruir. Dios tiene cuidado de ellos. Dios tiene dándole la oportunidad a que ellos crean en Cristo, y si ellos no creen en Cristo y entonces viene lo último, también ellos van a tener oportunidad de creer en el Evangelio, porque una oportunidad nueva se les va a dar a ellos a través de ellos mismos, e inclusive los que no hayan creído el Cristo del resto del mundo también podrán tener la oportunidad de venir a Cristo. Pero estamos hablando de otros tiempos que no son los tiempos ahorita de la gracia, en donde sin méritos y sin esfuerzo, solo por creer en Jesús, podemos alcanzar esta bendición que tenemos ya en Cristo Jesús. Pero dices tú que por la bendición de Abraham. Sí. Bueno. Sí, bueno, ¿con quién hablo? Con Carmen. Sí, por la bendición de Abraham y la bendición que ellos han creído siempre. Yo no estoy diciendo que no sufran problemas. Recuerde que cuando Jesús vino, muchos sufrían enfermedades y estaban endemoniados, y había toda una serie de situaciones. Pero humanamente hablando, no solo en los judíos, pero en los judíos se manifiesta de una manera extraordinaria, porque ellos han cultivado lo que son y se han mantenido. No estoy hablando del resto, porque quizá también en el pueblo de Israel pues hay de todo, ¿verdad? Hay quienes rechazan el judaísmo, quienes rechazan a Dios, quienes se han vuelto por dioses ajenos, y quienes sean brujos, y quienes hagan lo perverso, como en todos lados. Pero una gran diferencia está en las personas que conocen el poder de la bendición y el poder de las palabras. Hay otro pueblo también que utiliza mucho esto en otros términos, pero también podemos ver un gran desempeño y una gran bendición que se manifiesta ahí humanamente hablando, y es en los japoneses. Los japoneses también aprenden a bendecir los padres a los hijos. Entonces, pero la bendición es muy importante. Sabemos que la bendición en Cristo es extraordinaria, no tiene comparación. Cualquier judío o persona gentil, por la fe, por gracia, puede apropiarse de esta grande bendición sin acepción, sin comparación en la vida. Pero los judíos, hay esa bendición tan grande en ellos, porque pues Dios les ha hablado muchas bendiciones, y muchos de ellos las han seguido creyendo. Aunque no crean en Jesús, pero siguen creyendo en el Dios que los sacó de Egipto, en el Dios que formó los cielos y la tierra, en el Dios que los escogió a ellos para glorificar su nombre a través de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchos judíos siguen pensando bien acerca de Dios el Padre, y no porque no crean en Jesús, no están creyendo, o no están hablando, o no están poniendo de alguna manera su confianza en el Dios creador, el Dios Elohim o Yahweh, que en las Biblias latinas dice Jehová, aunque no crean en Jesús. Están creyendo, por decirlo, en el Padre, aunque no creen en el Hijo, y tampoco creen en el Espíritu Santo. Y me refiero a los que no creen en Cristo, a los que, porque hay muchos judíos que son creyentes. Oye, Eli,
Sí. Alguna vez llegó a mi mano un libro, cómo bendecían los judíos a sus hijos. Pero ese libro, ¿qué sabes me quedó, verdad? ¿Perdón? ¿Tú sabes de alguno? O un libro que llegó a mis manos, un libro chico, acerca de la bendición, de cómo bendecir a los hijos, cómo bendicen los judíos a sus hijos. Ah, ok. No, fíjese que yo no conozco ninguna, pero yo creo que nuestra mejor enseñanza no es... Lo de los judíos es de los judíos. Definitivamente que eso. Y lo que es nuestro es lo que Cristo Jesús conquistó por nosotros. Es más extraordinario que lo que los mismos judíos puedan vivir o experimentar en esta vida. Desafortunadamente el creyente, el cristiano, no ha entendido estas cosas y entonces no sabe qué tan grande bendición ha recibido, porque Cristo es más excelente que cualquier judío. Pues mismo Abraham ni siquiera fue perfecto. ¿Cómo vamos a comparar los hechos de Abraham y la bendición de Abraham con Cristo Jesús y lo que Cristo conquistó por usted y por mí? Así es que nuestra enseñanza tiene que venir por la palabra, porque por más que leamos de los judíos, no es una receta. La bendición no es una receta, es cuestión de fe y de activar lo que creemos a través de declarar la palabra de Cristo. Amén. Bueno, Amén. nos vemos mañana. Sí, hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana.